bienvenidos a todos a esta Universidad de Otoño. Yo voy a ser muy breve porque tendría muchísimo que contar en esta presentación. Como ustedes imaginarán, el currículum de doña Victoria Camps es amplísimo, mi relación personal con ella se extiende desde hace casi 20 años y yo tendría muchísimas cosas elogiosas que decir de ella. Ha sido un ejemplo para mí como profesional y yo creo para muchos de ustedes, de los que están aquí presentes. Victoria Camps, como ustedes bien saben, y se ha mencionado en esta mesa, es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Madrid, de Barcelona. Fue senadora por el Partido Socialista, por PSC-PSOE, durante los años 1993 a 1996 y consejera del Consell Audiovisual de Cataluña entre 2002 y 2008. Actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grifols y Lucas, ¿correcto? Grifols y Lucas, y miembro del Comité de Bioética de Cataluña. Verán, entre sus libros destacan títulos como La imaginación ética, virtudes políticas, que fue Premio Espasa de ensayo, Paradojas del individualismo, El siglo de las mujeres, La voluntad de vivir, Querer en la educación, El declive de la ciudadanía o El gobierno de las emociones, que fue Premio Nacional de ensayo. En 2008 fue galardonada también con el Premio Internacional Menéndez Pelayo y muy recientemente ha sido investida doctor honoris causa por la Universidad de Huelva, entre otros muchos títulos y reconocimientos. Su último libro es Breve historia de la ética, de 2013. Y participó doña Victoria en la Universidad de Otoño ya del año 1995. Yo la entrevistaba en esos años, he recogido la publicación estos días en la sede del colegio y dejo un testimonio que ya nos ofrecía en esa entrevista. Ella decía entonces ya: las humanidades son las materias más aptas para formar en valores, pero quizá lo que podrían hacer los profesores de humanidades es algo más amplio. Quizás sea intentar cohesionar el centro educativo en torno a unos valores fundamentales. Y añadía: creo que la filosofía puede hacer una función en la educación que no es exactamente la de enseñar o aprender filosofía. Ahí queda eso. Señora Victoria Camps, profesora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Querida vicerrectora, presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, director general de evaluación, señores decanos, profesoras y profesores, es un placer para mí, es un honor poder participar otra vez en esta Universidad de Otoño. En primer lugar, quiero felicitar a los promotores de esa iniciativa porque es muy difícil que una iniciativa sobreviva tantísimos años. Yo creo que participé, y yo casi no lo recordaba, en esta misma, como ha recordado Aurora, hace la friolera de casi 20 años, ¿no? Y yo no era una jovencita entonces, ya, o sea que hace muchos años. Y bueno, y es muy raro, ¿no?, que una iniciativa así pues pueda seguirse manteniendo durante años, más allá de las personas, como ha recordado la vicerrectora, que fueron las que pensaron esa iniciativa y la pusieron en marcha. Y quiero felicitarles también a ustedes porque a mí me parece que es un mérito enorme en estos momentos de tanta tribulación y de tanta crisis, no solo dedicarse a esa profesión, ¿no?, a la profesión de educar, no solo de enseñar, que es uno de los temas, el tema en el que yo quiero insistir más, sino el asistir a una universidad, a unos cursos que nadie les obliga a hacerlo, lo cual significa que se toman la profesión con entusiasmo y con ganas de mejorar lo que están haciendo, ¿no? Y eso es también lo mejor que se puede hacer dentro de una profesión. Bien, cuando tuve que pensar en el título de esta intervención, se me ocurrió hablar del valor de la docencia, y las dos palabras no son inocentes, que las dos palabras tienen un sentido. En primer lugar, el valor de la docencia, yo voy a hablar de valor en dos sentidos. La docencia en sí misma, como transmisión de conocimientos, es un valor, y sobre todo es un valor en el sentido que le quiero dar yo, que es que la docencia
no solo significa eso, transmitir unos conocimientos, sino que tiene que tener como objetivo último educar, que es algo más que transmitir unos conocimientos. Y por otra parte, hacer eso requiere mucho valor, requiere mucho coraje, ¿no? Porque no es nada fácil educar. Hay que tener paciencia, hay que ir contracorriente, como explicaré luego, hay que superar un sentimiento de impotencia, hay que hacer algo para lo cual no hay resultados inmediatos nunca, los resultados son siempre a largo plazo. Por lo tanto, valor en los dos sentidos, ¿no? El sentido de que estamos en una profesión que es muy valuosa, que tiene mucho valor, pero además se necesita mucho coraje para permanecer en esa profesión. Bien, el primer tema es ese que les decía, ¿no? Yo creo que ser docente, en principio, significa enseñar una serie de conocimientos básicamente instrumentales, que son buenos para insertar a los alumnos en una sociedad y darles pues una finalidad laboral, de inserción laboral, y por lo tanto integrarles dentro de esa sociedad. Pero transmitir unos conocimientos no es exactamente educar, si no se tiene esa voluntad de educar también al mismo tiempo, ¿no? Y yo pienso, quizá ustedes, la primera reacción ante lo que digo, puedan pensar que esto es una obviedad. Educar y enseñar parece que es lo mismo, ¿no? Bueno, pues no lo es. No siempre se entiende que es lo mismo, ¿eh? Sin ir más lejos, en Cataluña a la Consellería de Educación no le hemos llamado nunca educación. Bueno, sí, en un breve periodo de tiempo que fue cuando gobernó el tripartito, ¿eh? Es la Consellería de Enseñament, ¿eh? A mí no me gusta, ¿eh? Yo creo que educación es un nombre más noble, más digno, más completo, ¿no? Supongo que detrás de eso no hay nada más que el querer subrayar la diferencia de los catalanes, ¿no? Eso nos gusta mucho, ¿no? Entonces hay que buscar otra palabra, ¿eh? No solo decirlo en catalán, sino buscar otra palabra que señale, marque más las diferencias. Pero es importante hoy, creo yo, porque no solo esa anécdota refleja que enseñar y educar no siempre se entiende como la misma cosa, sino que creo que en los últimos años, y hablo desde los años 50, esa diferencia entre lo que hemos llamado también instruir y educar se ha querido marcar como una diferencia. Y se ha querido pensar muchas veces que la función de educar era una función más bien de las familias, y que en cambio los profesionales de la enseñanza, de la docencia, los docentes, como se les ha llamado muchas veces, se dedicaban a otra cosa, ¿no? Y que lo de educar no iba tanto con ellos, ¿no? Y eso no debería ser así, ¿eh? Yo pienso que educar no es solo una función de la educación reglada, ¿eh? Que es también un error muchas veces de la sociedad en general y sobre todo de los políticos, del que cuando hay un problema en la sociedad se mira a la escuela, ¿eh? Y se dice la escuela no lo está haciendo bien y por lo tanto eso debería rectificarlo. No es educar una función exclusiva de la escuela. El principal agente de la educación es la familia, sin duda, ¿eh? Son los primeros que tienen que encargarse de educar a sus hijos, pero en segundo lugar es la escuela. La escuela se encarga de eso que los sociólogos llaman la socialización secundaria. En la socialización primaria el niño empieza a enterarse de lo que es el mundo, pero identificando al mundo con el entorno más inmediato, que es la familia. La familia es el mundo.
al cabo de poco tiempo, y cada vez menos, ¿no?, el niño sale de ese mundo y empieza esa socialización secundaria que le hace tomar conciencia de que su mundo no es el mundo más amplio. En el mundo hay más cosas, en el mundo hay muchas diferencias y frente a esas diferencias hay que comportarse de una forma determinada. Y eso sí que lo enseña básicamente la escuela, con la complicidad, sin duda, de la familia, ¿no? Complicidad que muchas veces no se da, ¿no?, que es otro de los, creo yo, de los inconvenientes de la educación de nuestro tiempo. Pero bueno, básicamente con esto lo que quiero decir es que tomar conciencia de que el objetivo último de la docencia es la educación, tomar conciencia de que el valor de la docencia radica en la voluntad explícita de educar, es lo que hace especialmente valiosa la docencia, lo que da un especial valor a la docencia. Y eso quiere decir también otra cosa, que educar siempre es enseñar algo. Y eso es también algo que en la reducción de la educación a lo que es simplemente enseñar, transmitir unos conocimientos, quizá lo hemos descuidado un poco, o por lo menos hemos restringido esos conocimientos muchas veces a conocimientos puramente técnicos o a conocimientos puramente metodológicos, ¿no? ¿Cómo hay que educar para conseguir tener éxito en la transmisión de los conocimientos? ¿Cómo poner en marcha una serie de técnicas que nos garantizan un éxito, que garantizan el salir airoso de unos exámenes, de unas pruebas, ¿no? Los contenidos de la docencia, si se tiene en cuenta que la finalidad de la docencia es la educación, tendrían que ser mucho más amplios que esto. Y para explicarlo mejor, quiero referirme a unas palabras de Hannah Arendt que yo siempre menciono cuando hablo de este tema. Si alguno de ustedes me ha oído en alguna otra ocasión hablando de educación, seguramente pensará que me estoy repitiendo, porque siempre cito, al hablar de educación, a Hannah Arendt. Cito un texto de Hannah Arendt que se titula La crisis de la educación, que es un texto que yo creo que debería ser de obligada lectura para todos los educadores. Un texto que se remonta a finales de los años 50, por lo tanto hace mucho tiempo, y en el cual Hannah Arendt dice cosas muy provocativas. Una de las cosas que dice es que, parece una obviedad también, ¿no?, pero no lo es, educar siempre es enseñar algo. No se puede educar sin enseñar. Y aquí hay que entender enseñar en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de transmitir no solo unos conocimientos de matemáticas, de lengua, de filosofía, de historia, sino transmitir una visión del mundo, transmitir una manera de estar en el mundo, una manera de ver las cosas. Eso es lo que piensa Arendt, ya digo, a finales de los años 50, que se está perdiendo en el mundo de la educación, en el ámbito de la educación. Perder eso, dice ella, y en este sentido es provocativa, es perder la autoridad del educador. Porque el educador que tiene autoridad es el que se siente con autoridad o con seguridad suficiente para decirle al niño o a la niña: este es mi mundo y este es el mundo que yo te dejo a ti y que quiero que tú también conserves, porque es el mundo que vale. Por lo tanto, añade también Arendt, el educador tiene que ser siempre bastante conservador. Esto sí que es provocativo, ¿no?
Es decir, al educador ya no le toca ser rebelde, revolucionario, no, eso lo será ya el educando, ya tendrá su tiempo para hacerlo. El educador ya lo ha tenido. Lo que tiene que hacer, si es responsable de lo que hace, es transmitir, lo que decimos hoy, transmitir unos valores, ¿no? Pero transmitir unos valores es una expresión muy bonita, que no siempre sabemos qué queremos decir, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de virtudes, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero la palabra virtudes ya es tan arcaica que aún sabemos menos lo que queremos decir cuando hablamos de virtudes. Pero es transmitir un ethos, una manera de ser, una manera de ver las cosas, una manera de relacionarnos con los demás, una manera de ver el mundo. Y eso es lo que el educador tiene que hacer. Y esos son contenidos, ¿no? Eso es importante. No son solo métodos, no son solo técnicas, ¿no? Son contenidos concretos. Y no solo contenidos instrumentales, sino contenidos de valor. Yo creo que en esa dimensión educativa, en esa voluntad de educar y no solo de transmitir unos conocimientos instrumentales, está la dimensión ética de la docencia, de la profesión de educar. Todas las profesiones tienen una dimensión ética. Yo creo que eso que hoy se llama éticas aplicadas habla precisamente de la dimensión ética de la medicina, de la comunicación, de la política, del mundo empresarial, del mundo de los negocios, también de la educación. La dimensión ética de la docencia está en llevar ese servicio que consiste en transmitir conocimientos a un servicio público en búsqueda del bien común. ¿Y cuál tiene que ser el bien común que busca la profesión docente? Porque otras profesiones también están al servicio del bien común, pero ese bien común tiene otro nombre, ¿no? Yo creo que en el caso de la docencia, lo que tenemos que decir es que el bien común es contribuir a formar ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. Antes se hablaba de los derechos humanos. Los derechos humanos es uno de los contenidos que hay que transmitir también a través de la docencia. Aunque uno sea profesor de matemáticas, profesor de lengua, o profesor de historia, o profesor de física, ¿no? Los derechos humanos también forman parte de ese contenido que hay que enseñar. Pero no solo derechos. Si somos sujetos de derechos, es porque al mismo tiempo, para que esos derechos puedan estar garantizados para todos, todos tenemos que sentirnos al mismo tiempo sujetos también de algunos deberes. Unos más que otros. Porque los derechos humanos tienen que estar garantizados por el Estado de Derecho. Y del Estado de Derecho se hacen cargo, sobre todo, nuestros representantes políticos. Pero todos somos responsables, de alguna forma, de que ese Estado de Derecho se mantenga. Y no solo se mantenga porque cuando vemos que hay recortes del Estado de Bienestar, salimos a la calle a protestar. No solo por eso, sino porque tenemos una obligación para que esos derechos a la educación, a la protección de la salud, al trabajo, cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, contribuyamos a que ese modelo de Estado se pueda sostener. Y eso cada uno desde su profesión lo puede hacer. Bien, eso es lo que también el docente debe transmitir a sus alumnos. Somos sujetos de derechos, pero también de obligaciones, también de deberes. Y eso está dicho en la Constitución. El artículo 27 de la Constitución habla de la educación y dice en qué consiste el objetivo de la educación. Y lo dice así de claro. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Está dicho de una forma muy abstracta, ¿no? Pero está dicho muy explícitamente que hay que educar a las personas para ser buenos ciudadanos. Yo no diría ya para ser buenas personas, ¿no? Porque, como decía el Roto en uno de sus chistes, ¿no? Yo creo que el Roto es el moralista por antonomasia de nuestra época, ¿no? Decía, salía un individuo con cara de desgraciado, ¿sí? Y decía, dicen que soy buena persona para desprestigiarme. Bueno, pues la expresión buena persona no tiene hoy mucho arraigo, ¿no? Pero sí que tenemos que convertirlo en otra cosa, ¿no? Buenos ciudadanos, ¿no? Eso es lo que hay que saber transmitir, ¿no? El tomarse la ciudadanía en serio, el tomarse la ciudadanía como algo fundamental de la persona. Y eso significa dar valor al conocimiento y dar valor a la formación, ¿no? Porque el conocimiento es también formación. Yo ayer estaba en una cena con empresarios, esas cosas raras, ¿no? También las hago a veces porque la ética sirve para todo, ¿no? O debería estar en todas partes, ¿no? Y bueno, el motivo de la reunión era que se había dado el premio a un empresario pequeño, se llama Ames, un empresario de la metalurgia, que tiene una fábrica grande en Barcelona, es una empresa familiar, pero es una empresa que se ha extendido bastante, ¿no? Y precisamente se había premiado porque ha conseguido crear, no solo él, sino que la empresa la creó su padre, han conseguido crear una cultura de la empresa basada en la innovación, ¿sí? Innovación que quiere decir que a los empleados de todos los niveles, ¿sí? De todos los sueldos, se les pide que tengan ideas innovadoras y se les retribuye por esas ideas innovadoras. Y eso ha creado, decía este empresario, una cultura especial en la empresa, que hace que los trabajadores estén cohesionados, participen, se comprometan con los objetivos de la empresa. Es decir, se ha creado eso que los griegos llamaban un ethos, una manera de ser, que no es solo la actividad técnica de saber hacer muy bien el trabajo que tienen que hacer, sino algo más, ¿no? Ese más, ese plus, que se alcanza a través de la formación, se alcanza también a través de la formación continua, pero se consigue también a través de el crear un clima especial allí donde se trabaja, ¿no? Es esa cultura, ese clima, ese ethos, lo que yo pienso que la profesión docente debería conseguir con el objetivo de conseguir que sus alumnos no solo supieran todo aquello que el currículum les pide que sepan, sino que acabaran sabiendo en qué consiste ser buenos ciudadanos. A eso los griegos, a mí me gusta mucho la ética griega, yo creo que es la que nos hace más falta. No la ética de normas, no la ética de principios, esos están en todas partes, los tenemos en los derechos humanos, los tenemos en la Constitución, los tenemos en todos los estatutos de las comunidades autónomas, sabemos cuáles son. Hoy todo el mundo, cuando ve que hay problemas, quiere hacer un código ético. Un código ético es una declaración de principios, pero una declaración de principios, si uno no se la cree, no sirve para nada. Normalmente un código ético, una vez hecho, se guarda en un cajón y si te he visto no me acuerdo, es decir, nadie más se acuerda de aquello. Lo importante es lo que decían los griegos, la formación del carácter, la formación de la persona. La ética de las virtudes se proponía esto, hacer personas virtuosas, personas que se comportaran de una forma especial, que tuvieran una sensibilidad moral específica, ¿no? Que contribuyera
a la excelencia, que eso es lo que significa la palabra virtud. La virtud de una cosa es la excelencia de esa cosa, que esa cosa sirva para aquello para lo que fue hecho. Bueno, pues los seres humanos, pensaban los griegos, también tenemos nuestra posibilidad de excelencia, que consiste en cultivar unas cualidades, cultivar unas virtudes. Eso valía para los griegos y vale también para hoy. Lo que pasa es que hoy es mucho más difícil, porque los griegos predicaban las virtudes para un conjunto de personas muy seleccionadas, que eran los hombres libres, y subrayo hombres, porque las mujeres no caían en esa categoría, ¿no? Los hombres libres que podían dedicarse a la vida pública. Y en eso, en dedicarse a la vida pública, consistía su excelencia, su forma de ser excelentes. Hoy podemos ser excelentes dedicándonos a lo que queramos, menos a ser delincuentes, ¿no? A lo que queramos, ¿no? Pero eso implica también cultivar una serie de cualidades, una serie de virtudes, ¿no? Y esas virtudes no son tan distintas de las que figuran, por ejemplo, en las éticas aristotélicas, ¿no? Las virtudes, yo lo he repetido mucho desde que empezó la crisis, las virtudes aristotélicas acabaron resumidas en 4, ¿sí? Que son las que los que tenemos una cierta edad nos acordamos de eso, porque estudiamos el catecismo, como virtudes cardinales, ¿no? Porque luego pasaron por el cristianismo y los teólogos los convirtieron en virtudes cardinales. Bueno, ¿recuerdan cuáles eran las virtudes cardinales? Eran 4. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bueno, si hacemos un análisis de cada una de estas virtudes, han fallado todas. Todas. Ha fallado la prudencia. Ha fallado la justicia. Interdistributiva es lo primero que ha salido tocado por la crisis. Ha fallado el valor, el coraje. Nadie se ha atrevido a regular lo que se había empezado a desregular y no ha habido iniciativas políticas fuertes que consiguieran revertir esa economía financiera que nos ha llevado al desastre. Y ha faltado sobre todo la templanza. La templanza ha fallado tanto que si ustedes les preguntan a sus alumnos lo que es la templanza, ninguno lo sabe, ¿no? Nadie sabe lo que es la templanza. Y sin embargo es una virtud importantísima que estamos cultivando porque estamos haciendo de la necesidad virtud, es la austeridad. Pero lo estamos haciendo porque es necesario, no porque pensemos que sea un valor, ¿no? Que haya que tener presente. Bueno, para entender la ética de esta forma, ¿no? Y entender que el objetivo de la docencia debe ser educar, educar ciudadanos, y educar ciudadanos significa intentar crear ese ethos, ¿no? Formar el carácter. Hay que combatir dos fuerzas que están muy presentes hoy y que creo que están presentes en el mundo de la educación. Una es un cierto naturalismo que maximiza el papel de la genética. Pensar que eso del carácter de las personas tiene una base genética y que de ahí deriva el que seamos como somos, ¿no? Y por lo tanto no hay mucho que hacer, y no es cierto. Es decir, la neurociencia hoy se está desarrollando mucho, es cierto, y nos están haciendo creer que cuando consigamos, si es que lo conseguimos alguna vez, saber bien qué ocurre en el cerebro humano, sabremos porque somos más o menos éticos, ¿no? Y sabremos qué es lo que nos ha hecho, por ejemplo, que eso ya lo sabemos, individuos compasivos. Los neurocientíficos saben que en un lóbulo del cerebro está el lugar donde se localiza esas neuronas, que se llaman neuronas espejo, que nos hacen sentir lo que sienten los demás, sentir alegría con los que se alegran y sentir y sufrir con los que sufren. Y a eso le llamamos compasión, ¿no?
Bueno, eso no es tan nuevo, ya lo dijo Hume. Hume, por ejemplo, pone en la simpatía la base de la ética. La base de la ética es que somos simpacéticos, sentimos lo mismo que sufren los demás. Lo que ocurre, y eso es lo importante, y también lo dijo Hume, es que no sentimos simpatía hacia todos por igual, sino que la distribuimos según nuestros afectos. Las personas más allegadas son más objeto de simpatía que las que están más lejos. Y eso no es bueno. Por eso, decía Hume, tiene que haber justicia. Porque la justicia es una norma que se nos impone a todos y que nos obliga a ser compasivos incluso con aquellos que están lejos y que nos importan menos o no nos importan nada. Y eso es lo que intenta hacer la justicia. Bueno, esa segunda parte, esa no forma parte de la evolución del cerebro, sino que eso hay que inculcarlo explícitamente. Hay que inculcar explícitamente la obligación de la compasión. Porque si no hay compasión, no hay justicia. Si no hay compasión, no salimos a la calle indignándonos, porque hay mucha gente que está en el paro, porque hay mucha gente que sufre. Si nos indignamos, es porque hay un sentimiento compasivo que hay que seguir cultivando y hay que enderezarlo y decir cuál tiene que ser el objetivo, porque el sentimiento también se educa. Es decir, educar en la ciudadanía es educar los sentimientos. No es solo explicar, dar razones a favor de unos derechos fundamentales, que también, eso se puede explicar racionalmente. Pero al mismo tiempo, eso es lo que, perdonen que me cite a mí misma, es lo que yo defiendo en el gobierno de las emociones, ahí defiendo dos cosas. Las emociones forman parte de la ética. Si no hay emoción, si no hay sentimiento, no hay motivación moral. Nadie se mueve por un cálculo racional. Sabemos dónde está el bien y el mal, pero hacemos el mal porque nos atrae más. Por lo tanto, nadie se mueve por un cálculo racional, pero el sentimiento se puede educar, y por lo tanto hay que gobernar los sentimientos. Eso es la templanza, en realidad, que cada cual sea capaz finalmente de autogobernarse, de gobernar sus sentimientos, y eso ya lo decía también Aristóteles en la retórica. La retórica habla de las pasiones fundamentales, dice, todas pueden ser nocivas y pueden ser constructivas, depende de cuándo se usen. Y la habilidad del político está en saber suscitar aquellas emociones que al político le convienen. O sea, eso era lo malo de la retórica, de la mala retórica. La retórica a favor de buenas causas hacía eso, pero puesto a favor de las buenas causas. O sea que lo primero que hay que luchar es contra esa tiranía del naturalismo, de la genética, de pensar que todo está de alguna forma predeterminado. Yo tengo, por ejemplo, unas nietas gemelas idénticas, y es una escuela de sabiduría, porque son idénticas, es difícil distinguirlas, pero desde que nacieron ya hay diferencias de carácter. Es rarísimo, porque desde ya cuando casi no estaban en el mundo, pero ya se notaban diferencias de carácter. Por lo tanto, el carácter se puede educar. Y el objetivo de la educación es lo que dice la Constitución, formar una personalidad humana de acuerdo con los derechos y deberes fundamentales. Otra fuerza contra la que hay que luchar es lo que yo llamo el modelo rusoniano de la educación. Rousseau fue casi el único filósofo, no el único, pero el que más habló de educación. Y lo hizo bastante mal, contra la modestia. Lo hizo bastante mal porque partía de una premisa falsa, que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte. Y lo que debe hacer la educación es conseguir que brote todo eso que el niño tiene dentro.
qué es lo natural, qué es lo bueno, qué es lo espontáneo, ¿no? Ha habido mucho de esa tendencia en la educación, ¿no? Ha habido mucho de pensar que la educación coactiva, que siempre lo es, ¿no? Que la palabra no nos guste, ¿no? Porque si la educación pone límites, ¿sí? Si la educación hace lo que decía Hannah Arendt que debe hacer, ¿no? Que es transmitir una forma de ver el mundo, una forma de relacionarnos, está poniendo límites a lo que no entra dentro de esa forma, esa educación es coactiva, ¿no? Esa educación reprime algunas cosas, ¿no? Y hace que florezcan otras, ¿no? Entonces el modelo ese que yo llamo russoniano no es un modelo correcto, ¿no? Educación, no hace falta repetirlo frente a este público, viene de educere, ¿no? Educere significa extraer de la persona lo mejor que lleva dentro, lo cual significa que tenemos que saber distinguir entre qué es mejor y qué no lo es, ¿no? Y eso lo saben los que enseñan, ¿no? Los que son enseñados no lo saben, y por lo tanto la educación siempre es asimétrica, ¿no? Siempre los que están arriba son los que saben, son los que preguntan, son los que guían, son los que hablan y los otros escuchan, ¿sí? Y los otros se tienen que dejar guiar, ¿no? Eso incluso se ha escenificado con una serie de elementos que la educación ha ido eliminando, ¿no? Por ejemplo la tarima, ¿no? Una cosa muy tonta, ¿no? Pero las tarimas han desaparecido de las aulas, ¿no? Bueno, pues la tarima tenía un significado, ¿no? Tenía un significado porque representaba esa idea de que el que está en la tarima, está un poco más alto, tiene autoridad para hacer ciertas cosas que los otros no tienen porque no lo han adquirido todavía, ¿no? Eso va contra el modelo que yo llamo russoniano de la educación, ¿no? Pero lo importante de ese saber extraer de la persona lo mejor que lleva dentro es convertir todo eso en hábitos, ¿no? Un ethos, una manera de ser, una sensibilidad moral, no es un conjunto de normas, ¿no? Un conjunto de normas siempre se ve como algo externo que hay que cumplir porque no hay más remedio, ¿no? Lo bueno de las normas es que la norma desaparezca, que la norma, a fuerza de convertirse en hábito, llegue a ser una costumbre, y la costumbre se sigue incluso con gusto, porque tiene que ser así, porque no se discute que sea así. Hay cosas que hay que discutirlas, ¿no? Y hay costumbres que hay que erradicarlas y hay que eliminarlas, pero no todas, ¿no? No hay que tirarlo todo por la ventana. Hay cosas que están bien y que hay que mantenerlas y hay que conservarlas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante que, porque eso es lo que, por una parte, califica lo que es una sociedad liberal. Esto lo dice muy bien un filósofo del derecho que se llama Ronald Dworkin. Uno de los rasgos de la sociedad liberal es que el código penal se adelgaza con el liberalismo. Es decir, hay menos cosas prohibidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya forma parte de la costumbre de las personas el no hacerlas, ¿no? Pero eso hay que inculcarlo porque un niño lo sabe, ¿no? Y hay que sabérselo decir y hay que sabérselo enseñar, ¿no? Tomás de Aquino decía, no todos los vicios, fíjense, Tomás de Aquino el tiempo que hace, los siglos que hace, ¿no? No todos los vicios deben estar prohibidos, solo los más graves. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, había unos letreros en centros, en lugares como este, que decía prohibido escupir, ¿no? Bueno, eso ya no está en ninguna parte, ¿no? ¿Quiere decir que ya se puede escupir? No. Quiere decir que supongo que definitivamente hemos interiorizado, ¿no? El que no se debe escupir y no hace falta tenerlo como una norma escrita que significa que se penaliza el que lo haga, ¿no? Bueno, pues a mí me parece muy importante esa idea, ¿no? Que además acerca la ética a la estética, ¿no? Respetar a los demás es una de las normas éticas fundamentales, ¿no?
una norma ética fundamental que además tiene un significado etimológico muy bonito. Respíquere significa volver a mirar. Es decir, es mejor respetar que tolerar. Tolerar es una palabra dura. Es una virtud mínima de la democracia, pero es muy feo, tener que tolerar al otro. Se tolera lo que no gusta. En cambio, respetar significa volver a mirar al otro, que no pase desapercibido, darse cuenta de que está ahí. Bueno, el respeto tendría que convertirse en una costumbre, no lo es, ni de lejos, el respeto al otro, pero no tendría que ser solo objeto de normas explícitas, ¿no? Que cuando entra el profesor en el aula, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho hace unos años, fui a dar una conferencia en una escuela muy elitista de Barcelona, ¿no? Y cuando entré en el aula se levantaron los alumnos. Jolín, hacía mucho tiempo que no me pasaba, ¿no? Entras en la universidad a dar clase y nadie se levanta, nadie se calla. Pues que además el director de la escuela me dijo, porque luego se lo comenté, digo, pues hacía mucho tiempo que no veía que esto ocurría, ¿no? Y dice, es que esto es muy importante porque cuando se levantan, se callan. Entonces, claro, es una forma de darle un giro, ¿no? Al decir, no se trata solo de hacer algo inútil, ¿no? Se trata de hacer algo que es útil, ¿no? Porque cambia, se ve que empezamos otra cosa, ¿no? Y se puede empezar la clase antes, ¿no? Porque no hay que decir durante varios minutos a los alumnos que se callen. Entonces, convertir la norma en costumbre, ¿no? Eso sería fundamental, ¿no? Hay una palabra que se utilizó mucho desde la LOCSE, que es transversalidad. Todo eso debería enseñarse de una forma transversal. No hemos sido capaces de hacerlo, ha sido imposible. Pero la palabra es buena, porque es verdad que esa formación de la ciudadanía, esa educación de la ciudadanía, tiene que ser transversal. Eso no se arregla solo con una asignatura. Y no estoy en absoluto de acuerdo con la ley Wert que la ha quitado. Es decir, yo creo que la educación para la ciudadanía era una asignatura que habíamos llegado finalmente a la forma de introducir la ética en la educación. Es decir, hay un mínimo común ético que es ser ciudadano. Ese mínimo común ético hay que enseñárselo a todos. ¿Que es ideológico? Por supuesto que lo es. O sea, ese artículo que he leído de la Constitución es totalmente ideológico. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Quien diga que aquí no hay ideología, no sé lo que entiende por ideología. Aquí hay mucha ideología, ¿no? Pero es que es la ideología que tenemos que compartir todos. Porque si no compartimos eso, yo no sé de qué hablamos cuando hablamos de valores y cuando hablamos de ética. Porque si cada cual tiene que tener los suyos, los valores, ¿no? Eso no es eso. La ética siempre ha tenido una tendencia a la universalidad, no conseguida, ¿no? Pero es una universalidad por la que hay que luchar. Y que cuando hablamos en abstracto la conseguimos un poco. Cuando hablamos de grandes derechos, cuando hablamos de grandes valores, de grandes palabras, esa universalidad, más o menos todos estamos de acuerdo. Lo difícil es estar de acuerdo en de qué forma eso hay que llevarlo a la práctica. Pero por eso hay que luchar, ¿no? Entonces, pienso que la educación para la ciudadanía debería formar parte del ideario de todos los centros educativos, y no debería ser, como decía, solo una asignatura, ¿no? Porque voy a ir a la última parte de esta intervención, que es el pensar en el valor de educar como coraje para educar, ¿no? Como fuerza para educar, ¿no? No se educa, educar en ética, educar en valores, no es una cuestión puramente teórica, es una cuestión práctica, ¿no? Antes alguien ha hablado de la importancia del ejemplo, parece que ha sido el rector, ¿no? La importancia del ejemplo de los profesores,
que son los que pueden dar ejemplo. Si no se enseña con el ejemplo, no sirve de nada tener una asignatura que intente enseñar valores o enseñar ciudadanía, ¿no? La ciudadanía se enseña practicándola, ¿no? Y por eso es muy importante complementar, y esto en Cataluña la Consejería de Educación, con la que estoy de acuerdo en muy pocas cosas, pero en esta me parece que es una buena iniciativa. Hay una iniciativa de convertir esa materia, complementar esa materia con una especie de servicio cívico de los alumnos, ¿no? Es decir, un servicio cívico en los ayuntamientos, bueno, no sé exactamente cómo, ¿no? Pero que me parece que es un buen complemento, ¿no? Porque es una forma práctica de conseguir que, primero, que los alumnos entren en contacto con realidades distintas de las de su entorno, más escolar o familiar, y por lo tanto lleven a la práctica un conocimiento teórico que si luego no se ve qué significa en la realidad concreta, se olvida muy pronto. Ahora, voy a lo último que quería decirles, ¿no? Y que quería explicarles. Para educar, en ese sentido en el que yo le estoy dando a la palabra educar, se necesita coraje, se necesita valor. Se necesita valor porque primero hay que combatir la impotencia que sentimos ante los fracasos constantes de la educación. No es fácil, ¿no? Fracasos, primero el fracaso escolar, ¿no? Que es el fracaso, podríamos decir, más técnico, más material, ¿no? Hay mucho abandono, no todos consiguen los títulos más elementales, no se toma en valor, no se da valor a la formación superior. Uno de los problemas que tenemos en España es que la formación profesional y la formación superior no es una formación valorada como en otros países. Estamos a niveles muy bajos, creo que estamos en el segundo nivel después de Malta, o sea, es un nivel bajísimo, ¿no? De formación superior, ¿no? Por lo tanto, no conseguimos transmitir esa idea, ¿no? Que formarse tiene un valor. Pero es que luego vivimos en una sociedad muy incierta, ¿no? En una sociedad con mucha confusión, ¿no? Porque somos más liberales, ¿no? Y porque, bueno, las sociedades dogmáticas, y hoy tenemos el ejemplo nefasto en muchos casos del islamismo más retrógrado y más dogmático, ¿no? Que, bueno, que transmiten cosas muy claras, ¿no? Dogmas, ¿no? Entonces esa transmisión no tiene nada de incertidumbre, ¿no? Y eso tiene un atractivo para la gente, ¿no? Porque la seguridad tiene un atractivo. Yo les voy a poner un ejemplo. Escribí hace unos años un libro que era sobre bioética, y yo quería titularlo Vivir en la incertidumbre, porque me pareció que era la idea fundamental del libro, ¿no? Incertidumbre tanto científica, ¿no? Porque no tenemos respuestas para todo, como incertidumbre ética ante los grandes retos de la medicina y de la biomedicina. Muchas veces no sabemos qué responder, ¿no? El editor no me lo quiso el título. Dijo, a la gente no le gusta vivir en la incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, con ese título no venderás libros. Ya vendes pocos, ¿no? Normalmente, porque filosofía se vende muy poco, pero si además le pones ese título, despídete, ¿no? Y el libro se llama Una vida de calidad, que es toda una historia distinta, pero eso sí que tenía atractivo, ¿no? Pero es claro, vivimos en una época de incertidumbres, ¿no? Donde eso se ve muy bien con generaciones más jóvenes, donde cuando se plantean problemas éticos, la falta de criterio es absoluta. Es total, ¿no? Es decir, todo se debe poder hacer, ¿no? Sobre todo si las personas que se consideran afectadas consienten, ¿no? Y estoy pensando en temas como, qué sé yo, la maternidad subrogada, por ejemplo, ¿no? Entonces lo planteas a un alumno universitario, y dice, ¿por qué no? Es decir, si todo el mundo está de acuerdo, los implicados, ¿por qué no? Es que no ven ninguna razón en contra,
Entonces, esa incapacidad de dar razones, ¿no? es una constante de una época moralmente bastante confusa, ¿eh? Y una época muy llena también de antinomias, ¿no? De grandes contradicciones. Hay un libro que tiene años de Daniel Bell que se llamaba Las contradicciones del capitalismo tardío. El capitalismo tardío en aquella época no era el capitalismo salvaje de ahora, era mucho más civilizado, ¿no? Pero decía ya Bell, es muy difícil en un mundo como el nuestro intentar educar, porque educar es todo eso que yo vengo diciendo todo el rato, ¿no? Cuando el capitalismo está transmitiendo una forma de ver el mundo y de ver las cosas que no tiene nada que ver con esos valores, ¿no? La competitividad, el hedonismo, el buscar, el tener capacidad adquisitiva, el éxito fácil, todo eso no tiene nada que ver con el autodominio, con la templanza, con la prudencia, con el coraje para decir cosas que no van a gustar. Es decir, son dos mundos distintos, ¿no? Por eso yo he dicho muchas veces, la educación siempre va contracorriente. Es decir, no es una constante en nuestro tiempo solo. La educación tiene que ir contracorriente, ¿no? Y es muy difícil ir contracorriente, ¿no? Y yo cuando estuve en temas de medios de comunicación y sobre todo de televisión, pues me encontraba siempre hablando de la necesidad, ¿no? de educar para ver los medios y para tener criterio, y de que los medios de comunicación, pues, en fin, no tener demasiado en cuenta las barbaridades que hacían. Los docentes, los educadores decían que es imposible educar cuando el niño vive en un entorno que está influyéndole continuamente en un sentido que no es el sentido de la educación, ¿no? Y frente a eso sentimos una impotencia que hay que superar, porque si no superamos esa impotencia, quiere decir que no creemos en la educación, ¿no? No creemos en la educación si nos llenamos la boca de la palabra educación diciendo que es lo más importante, ¿no? Pero si pensamos que la educación está fracasada porque el entorno no ayuda, es que no creemos en la educación. La educación está para eso, está precisamente para ir contra ese entorno y para intentar cambiarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que ese cambio sí que es posible, es decir, podemos esperar, ¿no? Que ese cambio sea posible. Yo creo que el educador lo que tiene que intentar en esa docencia contracorriente es, por una parte, el seguir dando valor a materias consideradas inútiles, entre comillas, como son seguramente las que enseñamos todos los que estamos aquí, ¿no? Yo recomiendo un libro que ha sido bastante un bestseller de un italiano que se llama Nuccio Ordine, que se titula La utilidad de lo inútil, y habla de las humanidades. Y está muy bien, es un librito corto que, en fin, no cuesta mucho leerlo. Esto también hay que decirlo hoy, ¿no? Porque si no espanta. Y que, bueno, también está el libro de Martha Nussbaum, ¿no? Que es una filósofa sobre sin ánimo de lucro, se llama, ¿no? Y dice por qué las humanidades son útiles para la democracia, ¿no? Entonces, todas esas materias inútiles son inútiles en el sentido más pragmático del término, pero tienen un valor muy especial, ¿no? Y un valor que sí que debería ser transversal, es decir, es importante, ¿no? Que no desaparezcan sobre todo de la educación obligatoria y de la educación secundaria, es decir, de la educación que en fin, que es más básica, ¿no? Pero además de seguir batallando porque se mantengan esas materias inútiles, yo creo que tener como objetivo la educación es enseñar a despreciar todos esos valores de la sociedad de consumo. Despreciarlos hasta cierto punto, porque hay que ser eficiente, hay que ser eficaz,
hay que ser competitivo, no hay más remedio, pero esos no deben ser los valores más importantes, ¿no? Y por lo tanto hay que trivializarlos, ¿no? Yo deseo y espero que la crisis nos haya enseñado por lo menos esto, ¿no? Que se puede vivir de otra manera, ¿eh? Y que se puede intentar ser feliz también viviendo de otra manera, ¿no? Eso seguramente, una época de crisis en ese sentido no ha venido muy mal, ¿no? Lo que ya dudo es que seamos capaces de mantenerlo si superamos la crisis y vuelve la bonanza, ¿no? Pero debería ser bueno, ¿no? Como también es un objetivo de la educación, todo el mundo busca la reputación exterior, ¿no? Ser reconocido. ¿En qué hay que ser reconocido? ¿En qué hay que buscar la reputación, ¿no? En almacenar mucho dinero, en conseguir ese dinero fácil o en otras cosas, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo fundamental. Y yo creo que eso se puede enseñar, ¿no? El que la ética se pueda enseñar es una pregunta tan antigua como la filosofía, y con esto acabo. Ya los sofistas se lo planteaban, ¿sí? Y ya discutían con Sócrates sobre el asunto, ¿sí? No digo que llegaran a los demás, dice no, los tienes que distribuir a todo el mundo por igual, porque el que no adquiera esos valores no es digno de vivir en la ciudad, ¿no? Bueno, esa es la explicación de que la ética hay que enseñarla y se puede enseñar, ¿no? Se debe poder enseñar porque es posible vivir esos valores. Muchas gracias. Para educar se necesita valor, sobre todo si queremos educar en las virtudes fundamentales. Con el permiso de las autoridades presentes, doy por clausurado este acto central de la Universidad de Otoño 2014. Muchas gracias. Una respuesta absolutamente convincente, ¿no? En filosofía nunca ha habido respuestas absolutamente convincentes, ¿no? Y eso supongo que mantiene el futuro de la filosofía, ¿no? Porque hay preguntas que no les contestará nunca nadie, ¿no? Y por lo tanto seguiremos planteándonoslas. Pero Sócrates decía frente a algunos sofistas y Protágoras también, la filosofía se tiene que poder enseñar, y lo hacía echando mano del mito de Prometeo, Protágoras, ¿no? Diciendo, bueno, Prometeo, una vez los humanos han recibido el fuego de los dioses, ¿no? Que es la técnica, ¿no? Los dioses se dan cuenta de que no han aprendido a convivir, ¿no? Y para aprender a convivir les manda a Hermes, ¿no? Y les dice, tienes que distribuir dos grandes valores, que son la diké, y algo que en griego se llama aidos, ¿no? Y que se suele traducir por el sentido moral, ¿no? Y Hermes pregunta cómo he de distribuir esos valores, dándoselos a algunos para que ellos los